la guía para la evidencia para el día de hoy. ¿Ok? Va a ser una evidencia bastante fácil, no va a ser compleja. La evidencia para el día de hoy, 18 de septiembre del año 25, es de la guía de aprendizaje número 5, la competencia número 290601217, actividad de aprendizaje número 1, evidencia número 2. Simulación de procesos productivos, simulación de proceso productivo, modelos de producción y costos de la prenda. Les comento, esta evidencia es la última evidencia de la guía 5. ¿Ok? Ya en esta guía ya continúan con las actividades de inglés, que yo creo que usted a la fecha ya deben de haberlas hecho. O sea que esta es la última evidencia de la guía 5. Y entramos en la guía 6 y la semana entrante, con ayuda de Dios, entonces vamos a estar trabajando con la guía número 6. ¿Ok? Para esta evidencia, elija una de las prendas elaboradas en el ensamble de las prendas vestuario exterior, especificando la talla. Después de desarrollados los procesos de confección, efectúe la revisión y validación de la muestra. En este caso, pues pueden utilizar las que acabaron de hacer, ¿ok? Efectúe la revisión y validación de la muestra, comparándola con los requisitos específicos a continuación. De acuerdo con lo anterior, debe tener en cuenta los siguientes aspectos a validar. Describa los puntos de control que estableció en el proceso de confección, así como la organización del proceso de producción. Es igual. Registre el tipo de maquinaria que utilizó en el proceso productivo. ¿Cuáles sistemas de producción se aplicarían a la prenda elegida al momento de realizar su producción? ¿Cómo aplicaría en el proceso los conceptos de productividad, eficiencia y efectividad al realizar la prenda? Al realizar la prenda y al conocer las operaciones para su armado, ¿cuál modelo de producción cree más conveniente a la hora de llevar esta prenda a la producción? Según la prenda escogida, investigue qué métodos y tiempos se aplican en esta producción. Realice una tabla de definición de los costos viables fijos y realice validación. Investigue sobre el valor por minuto que actualmente se maneja en producción, aplicándolo a la prenda escogida y al final realice el cálculo de los minutos productivos versus valor minuto, registrando el resultado. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por último, estructure una hoja de costos de una prenda donde se registren los datos relevantes para lograr el precio de la venta de la prenda. Consulten el material de estudio de la hoja de costos, que lo va a encontrar en Sajuna. Todos los datos y todos los aspectos anteriores, llévelos a una presentación acompañada con registro fotográfico de la prenda. Se pueden apreciar los resultados de lo investigado y donde se puedan apreciar los resultados de lo investigado y la validación en cada etapa del proceso. Las fotografías deben de ser legibles, mostrarse conservando el orden del avance del proceso productivo, del proceso de producción de la muestra y de los datos pedidos a partir de esta información. Identifique los parámetros básicos de propiedad intelectual realizados con los procesos de diseño.
Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar una presentación de la simulación. ¿Qué pasó acá? Una presentación de la simulación del proceso productivo, modelos de producción y costos de la prenda. Formato, presentación en PowerPoint, convertido a PDF, extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio simulación de proceso productivo, modelos de producción y costos de la prenda, de la guía de aprendizaje número 5 de la competencia 290601217, actividad de aprendizaje 1, la evidencia número 2. ¿Ok? Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué comprendieron sobre la actividad que hay que hacer? Les pregunto, ¿qué Profe, yo comprendieron? entendí yo. Sí, Eh, no sé, como que hay que escoger pues una prenda, realizarle la hoja de costo para saber en qué valor va a quedar la prenda y pues la hoja de costo con todo averiguando pues a cómo está el minuto. Pues yo me imagino que el precio del minuto de la confesión, ¿cierto? Debe ser como sí, así. sí, Y no, ya, bien. ¿no? Y ya como los insumos que necesita esa prenda, le agregamos como el costo para que nos arroje el valor total en lo que quedaría una unidad. Sí, no, la evidencia está más bien clara, ¿cierto? No está tan compleja. Y con esta evidencia la pueden desarrollar con las prendas de la evidencia anterior que la acabaron de armar, ¿cierto? De las que acabaron de hacer. Entonces, les quedaría muy fácil para hacerla porque ya tienen ustedes la mitad de la evidencia hecha. Que la evidencia de esta semana anterior fue la simulación del proceso, perdón, fue la sí, simulación del proceso, no, perdón, álbum digital, ensamble de prendas de vestuario de ropa exterior. Y la anterior fue actividades básicas de manejo de maquinaria de confección. Entonces, con la evidencia del 11 de septiembre, ustedes pueden realizar esta evidencia. ¿Ok? Entonces, lo que dice Norby está bien. Entonces, aquí, dice, de acuerdo con lo anterior, describa los puntos de control que estableció en el proceso de confección. ¿Cuáles son los puntos de control? ¿Cuáles son los puntos de control? ¿Qué me comenta cuáles son los puntos de control en el proceso de confección? Chicas, cuando nosotros elaboramos una prenda, nosotros pues vamos verificando, ¿no? Vamos verificando, en este caso, la elaboración de la prenda, la elaboración de la prenda, en este caso, eh, si tienen ustedes maquinaria, normalmente se hace con un operario que deba ser polifuncional, ¿cierto? ¿Qué es un operario polifuncional? Un operario polifuncional es aquel que tiene la opción o la facilidad de manejar varias máquinas de confecciones. En este caso, las inmediatas que son las más fáciles y las que uno debe aprender a manejar, que son la plana, la fileteadora y la recubridora. ¿Ok? Esas son las máquinas que uno tiene que aprender a manejar. Entonces, si yo hago el proceso de producción, o me dan a mí la producción y yo tengo que comenzar a hacer un proceso de producción en las tres máquinas, ¿cierto? Porque el operario es polifuncional, entonces debo estar observando permanentemente, ¿cierto? Permanentemente debo estar observando para que la prenda vaya cogiendo y vaya quedando con un buen control de calidad, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, ahí tenemos nosotros los puntos de control. Cuando nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos las prendas, eh, en un proceso de cadena, ¿cierto? Porque entonces las prendas podemos hacerlas. El armado de la prenda en su totalidad,
¿sí? Y podemos hacer el armado de la prenda en un proceso de cadena. Recordemos que la cadena es cuando iniciamos a hacer un proceso de confección de una prenda de cierta cantidad de prendas. Entonces comenzamos a hacer el proceso. Entonces nosotros vamos marcando dónde se inicia el proceso, cada uno de los procesos. Entonces cuando nosotros vemos dónde inicia cada uno de los procesos, entonces comenzamos a verificar los puntos, ¿sí? Los puntos de control que son con el ánimo de que el proceso que se está haciendo o cada uno de los procesos que se está haciendo para la prenda sean los procesos adecuados y queden muy bien. La idea siempre la idea es hacer un proceso de producción, más no hacer un proceso de retroactividad, porque si yo cojo un proceso, ¿sí? Y me queda mal, entonces tengo que estar devolviendo, y si estoy devolviendo, entonces estoy perdiendo tiempo, ¿cierto? Ahí estaría yo perdiendo tiempo y estaría perdiendo dinero, suponiendo que tenemos varios operarios, ¿sí? Así como la organización del proceso de producción. O sea, ¿cómo organizamos nosotros el proceso de producción? Nosotros siempre vamos a hablar de un proceso de producción de una camiseta que es como lo más fácil para armar, o de una camisa. Vamos a hablar de una camiseta. Cuando nosotros iniciamos para hacer una camiseta, ¿cómo iniciamos el proceso de producción? Ya nosotros tenemos, en este momento, ya tenemos nosotros el corte, el corte de la camiseta o de las camisetas, de la cantidad. Lo tenemos ahí. Entonces, iniciamos un proceso de producción. ¿Cuántas personas debemos de utilizar nosotros para hacer un proceso de producción de camisetas? Entonces, nosotros debemos de analizar los puntos y cada uno de los procesos que nosotros vamos a hacer. En este caso, para armar una camiseta iniciamos por montar hombros, ¿cierto? Es lo primero que hacemos, montar hombros. Después de que montamos hombros, los vamos a montar en la fileteadora, ¿no? Después de que montamos hombros, segundo, vamos a pegar el cuello. Lo que es una camiseta, sea para hombre, mujer o niño, lo que es importante que se monte por hombros o unir hombros primero y después pegar el cuello. ¿Por qué se debe hacer así? Porque nosotros cuando comenzamos a manipular mucho la prenda, entonces el cuello tiene partes que están al sesgo y los sesgos, las partes que están al sesgo, ¿ok? Con respecto a la manipulación, entonces el cuello se va agrandando, ya sea en la camiseta o en una camisa. Entonces la idea no es esa, porque yo estoy manipulando la prenda para llevándola a la fileteadora, llevándola a la máquina plana, luego la llevo a la fileteadora de nuevo y la llevo a la máquina plana. Y si por último decido pegar el cuello, lo más seguro es que en el momento que yo pegue el cuello me quede pequeño, que no sea el tamaño adecuado para poderlo ensamblar en la camiseta o en la camisa. Entonces, por ese motivo, lo primero que uno tiene que hacer es montar los hombros, bueno, en el caso de la camiseta, montar los hombros y enseguida pegar el cuello. Después de que nosotros pegamos el cuello, entonces hay empresas, a mí personalmente no me gusta esta parte que es el tapa costura. A mí no me gusta el tapa costura porque el tapa costura en las camisetas em, como que agranda el cuello, ¿sí? Los operarios utilizan una máquina de cadeneta de dos agujas, entonces comienzan en un hombro, se vienen hacia el final del hombro, dan la vuelta por la parte de la espalda del cuello y terminan en el otro hombro. Entonces, muchas veces cuando ellos pegan el cuello, entonces están estirando el cuello de la camiseta en la parte de atrás. Entonces, cuando yo compro una camiseta, generalmente le quito eso porque no me gusta. Y cuando yo le quito eso, entonces el cuello como que se reduce un poquito, porque se agranda muchísimo. Entonces esta parte muchas veces acá, esto aquí es como levantada. Entonces yo creo que ese no, es un proceso que para mí yo no lo haría. O sea, pegar el tapa costura. Después de que nosotros pegamos el tapa costura, entonces unimos las mangas, ¿cierto? O pegamos las mangas
a la camiseta. O sea que ya tenemos ahí, 1, montar hombros; 2, pegar cuello; 3, pegar la tira de tapa costura o el sesgo; ¿sí? 4, montar hombros, perdón, mangas, ¿ok? 5, quinto proceso, unir costados. Sexto proceso, dobladillo de manga. Séptimo proceso, dobladillo del vuelo de la camiseta o del largo de la camiseta. O sea que entonces tenemos para hacer una camiseta 6 procesos. Entonces aquí debemos de identificarlos, ¿sí? Así como la organización del proceso de producción. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Nosotros organizamos, 1, montando hombros, tal como lo está diciendo, y luego seguimos cada uno de los procesos en el caso de la camiseta. ¿Ok? Registre el tipo de la maquinaria que utilizó en el proceso productivo. Como ustedes ya hicieron la evidencia de la semana anterior, hicieron un pantalón y también una camisa o una blusa camisera femenina. Ese les puede servir. Ustedes en el proceso de confección se hizo con base a un álbum digital ensamble y de la prenda exterior vestuario, el ensamble. Ese ensamble lo algunos hicieron video, otros tomaron fotografías. Esas las pueden utilizar porque ustedes, cuando comenzaron a armar la camisa, entonces ustedes comenzaron a hacer un proceso, o sea, organizaron para hacer ese proceso para hacer la camisa. Lo mismo para el pantalón, o sea que lo pueden utilizar. ¿Ok? Registre el tipo de maquinaria que utilizó en el proceso productivo. Para hacer una camiseta vamos a utilizar una máquina fileteadora. Sería conveniente describir qué tipo de máquina fileteadora es, si es una máquina fileteadora de ajuste liviano, si es una máquina fileteadora de ajuste semipesado. ¿Ok? Hoy en día las camisetas vienen unidas en máquina fileteadora de ajuste semipesado, perdón, semipesado. No viene, algunas son un poquitas las que vienen con fileteadura de ajuste liviano. Entonces ese es el asunto. Aunque hay máquinas fileteadoras que yo le puedo eh, cambiar, le cambio el pie, le cambio la planchuela y la máquina de ajuste liviano me da para que quede de ajuste semipesado, no siendo la máquina de ajuste semipesado. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces la maquinaria que se utilizó, la fileteadora, la máquina plana, en algún momento la vamos a utilizar para pegar de pronto la marquilla. Para las chicas que de pronto pegaron el cubre costura, el cubre costura lo hacemos con una máquina de cadeneta de 2 agujas. Hay que hacerlo con una máquina de cadeneta de 2 agujas porque esas partes de hombro a hombro generalmente se tienden a estirar. Entonces la cadeneta se estira en el momento del uso. Ella se va a estirar. ¿Ok? Entonces aquí anotamos esto. Entonces, repito, fileteadora, eh, la máquina para pegar el cubre de costura y una recubridora con la que nosotros hicimos los dobladillos del puño y los dobladillos del vuelo. ¿Ok? Y la máquina plana puede ser donde la utilizamos para pegar la marquilla. Las marquillas de las camisetas, camisas, generalmente vienen pegadas con máquina plana, ¿no? Es una costurita pequeñita, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien, chicas? ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, me van comentando, ¿vale? Sí, profe. ¿Cuáles sistemas de, cuáles Sí, sistemas profe. de producción, cuáles sistemas de producción se aplicarían, perdón, cuáles sistemas de producción se aplicarían a la prenda elegida al momento de realizar la producción? Bueno, entonces aquí viene lo mismo, ¿no? ¿Cuáles sistemas se aplicarían? Entonces, dependiendo de la prenda, ¿no? Si yo hago un pantalón, pues entonces lógicamente me oriento hacia los procesos que hay que hacer en un pantalón. Si yo hago una camisa es diferente, ¿no? Porque la camisa, por ejemplo, la blusa camisera primero pegamos entre tela, ¿cierto?
lo primero que hacer, hay que pegar la entretela. Después de que pegamos la entretela, entonces hacemos la perilla. La perilla es donde va, algunos le dicen pechera, donde va pegado los botones y donde van los ojales. ¿Ok? Entonces, esa es la perilla. La perilla, generalmente, cuando uno compra tela, que la tela no tiene ni revés ni derecho, si no tiene ni revés ni derecho, entonces yo puedo tomar la perilla y la pego sobre el derecho y traigo el doblez de la perilla hacia el derecho y lo pespunto por el lado derecho. ¿Ok? Pespunto por el derecho. Ya el pespunte ya es a gusto del consumidor. Puede ser al ancho del pie, puede ser al orillo, como ustedes gusten, ¿ok? Generalmente es así. Entonces, hacemos la perilla. Después de que nosotros ya tenemos la perilla, montamos, perdón, pegamos, si la camisa tiene almilla, entonces pegamos la almilla a la espalda. O sea, segundo proceso, pegar la almilla a la espalda. Tercer proceso, montar hombros con la almilla. O sea, ya saben que nosotros cogemos, ubicamos la almilla y volteamos la almilla para que cuando la jalemos, entonces ella quede que no se ve en la costura. En ese momento, esta parte de aquí, acá, que es en la espalda, y aquí y acá en el delantero, nosotros jalamos, cuando nosotros jalamos para poder voltear la almilla en el delantero, ¿cierto? Ahí hacemos nosotros un estiramiento de las partes que van al sesgo aquí en el cuello. Si hacemos esos estiramientos, entonces ahí se va agrandando el, el gollete o el escote de la prenda. Se va agrandando y si se va agrandando, entonces después yo voy a tener inconvenientes con el cuello. ¿Ok? Ahí debemos de tener cuidado. Esta parte de aquí que va contra la almilla es bien delicada esta parte de acá. ¿Ok? Ya después de que nosotros tenemos la almilla, ahí tenemos que tomar una decisión si nosotros vamos a hacer una almilla sin pespunte o una almilla con pespunte, o una almilla con embone o sin embone, que es igual. Pespunte, embone es igual. ¿Y qué tipo de pespunte le vamos a hacer? Si le vamos a hacer uno o dos pespuntes, si le vamos a hacer un pespunte al ancho del pie o si le vamos a hacer un pespunte al orillo, ¿ok? O si no, o si lo vamos a dejar así. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta. O sea que ya ahí vamos otra vez con el mismo que ya lo habíamos explicado el proceso, sino que ya es con otra prenda. Después de eso, entonces ya la manga, la manga ya tengo que tener o pegar la portañuela a la manga. Cualquier tipo de portañuela. La portañuela puede ser de sesgo o puede ser de plaqueta. ¿Ok? La podemos pegar de sesgo o de plaqueta. Cualquiera de las dos queda muy bien. Entonces ya ese es otro proceso. Después de que ya esté eso, verificando que efectivamente la portañuela quede para la espalda, porque he visto que hay personas que han pegado del afán de hacer las cosas, entonces cogen y montan la manga, y cuando montan la manga y ya la tienen terminada, se dan cuenta que la portañuela quedó para adelante. Entonces, no, hay que siempre tener en cuenta que la portañuela debe quedar hacia la espalda. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Después de eso, entonces ya montamos la manga. La manga la podemos montar con el ánimo de hacerla fileteada o la máquina, la manga la podemos montar para hacerle dobladillo o costura montada o costura de zurrón que llamaban antiguamente, ¿sí? Que es la costura que pego yo la manga y por el revés le hago un pequeño dobladillo a la manga, que ese dobladillo se hace con la máquina plana o con la máquina plana jalando un poquitico o sea, dándole sin tensión, o sea, poquita tensión. Entonces tiemplo y después cojo con la plancha y le doy el doblez que es más o menos como entre medio centímetro y 3/4 de centímetro. ¿Ok? Entonces le doy el doblez para hacer el pespunte del hombro. ¿Ok? Hay máquinas que ya hacen eso. Entonces ahí ya tenemos casi la camisa hecha. Entonces ya, después de que ya pespuntamos la manga, entonces cerramos costados.
después de cerrar, perdón, primero pegamos el cuello, siempre el cuello, después pegamos la manga, ¿sí? Y luego cerramos costados. Después de que ya, después de que ya tenemos, de que ya tenemos la manga, eh, costados cerrados, también nosotros podemos hacer la camisa o la blusa camisera sin utilizar máquina fileteadora. O podemos utilizar máquina fileteadora, como ustedes quieran. Entonces nosotros podemos hacer la costura que va del costado, también la podemos hacer de zurrón o la podemos hacer, no sé cómo se llama, cómo le dicen ahora, que es la costura que queda montadita así, ¿sí? Postura francesa. Entonces, ¿cómo? Postura francesa. Ah, se llama así francés ahora. Bueno, Ujú. entonces hacemos la costura francesa para que nos quede montadita. Entonces no vamos a utilizar en ningún momento una fileteadora. Ya después de que ya tenemos los costados cerrados con costura francesa, entonces pegamos los puños. ¿Ok? También teniendo en cuenta la parte, porque hay veces los puños tienen, una parte que es redonda y otra parte que es recta, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Pegamos los puños, después de que pegamos los puños, hacemos el dobladillo y ya está la camisa terminada. Nos quedarían faltando los ojales y los botones. Entonces, ese es el proceso que nosotros, aquí, sistemas de proceso que se aplicarían a la prenda. Eso es un sistema que se debe aplicar a la prenda, porque ¿qué otra manera vamos a hacer nosotros? ¿Cómo aplicaría cómo aplicaría el proceso productivo? Perdón, que se me está apagando la... Entonces, ¿cómo se aplicaría el proceso productivo? Continuamos. Diga allí que ya me aguardo y diga, o que hable con él. Bueno, entonces, para realizar el proceso. ¿Cómo aplicaría en el proceso productivo los conceptos de productividad? Bueno, esa parte es la repetición de la repetida. ¿Cómo aplicaría en el proceso productivo? En el proceso productivo, pues hacemos la camiseta o la camisa con ese proceso. ¿Y cómo aplicaríamos los procesos de productividad? Dependiendo de qué tipo o de qué manera nosotros vamos a elaborar la prenda. Si la vamos a elaborar con operarios polifuncionales o si la vamos a elaborar en cadena. Entonces aquí el proceso, pues vamos a hacerlo, lo podemos comentar, van a ser con, operarios polifuncionales, ¿cierto? Y también puede ser en cadena, como ustedes decían, ¿no? ¿Listo? Si, si, si la prenda la va a hacer pues una persona, pues entonces lo más conveniente que sea polifuncional, ¿no? Si la prenda la van a hacer dos o tres personas, pues entonces hacemos un proceso de cadena. Generalmente los procesos de cadena se agilizan, ¿sí? El proceso de cadena se agiliza en la productividad. Siempre se va a agilizar porque cada operario se va a dedicar a hacer únicamente una función o un proceso de cada parte de esa prenda que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto tenemos una eficiencia, ¿no? La eficiencia, ¿cómo se mide? ¿No? Siempre debemos de pensar en la eficiencia. Con respecto a la eficiencia de la productividad, nosotros en el momento que comenzamos a notar o a marcar ese tema, es cuando nosotros comenzamos a ver que sí me está dando o no me está dando resultado elaborar la prenda como tal. ¿Sí? Y efectividad a realizar la prenda. ¿Listo? A realizar la prenda y a reconocer las operaciones para su armado, que es el proceso productivo. ¿Cuál modelo de producción cree que sea más conveniente a la hora de a la hora de llevar esta prenda a la producción? Bueno, entonces ya es lo que acabamos de hablar. Puede ser con operario polifuncional o puede ser en cadena. Entonces, cualquiera de los dos modelos. Entonces, para mi concepto, en una fábrica, pues una fábrica que tenga más de seis
de 6 operarios o empleados, 6, 10, 12, pues lo más conveniente para esta fábrica es que que se haga la prenda en cadena, ¿sí? ¿Por qué en cadena? Porque cuando yo tengo una fábrica, yo tengo una máquina fileteadora posiblemente, tengo una máquina recubridora y puedo tener 10 máquinas planas, ¿cierto? Entonces, si yo pongo 10 operarios polifuncionales a hacer una producción de determinada prenda, vuelvo y repito, en ese caso, como estábamos hablando de camisetas, y si tenemos una fileteadora y si tenemos una máquina recubridora, pues entonces se nos va a hacer un cuello de botella ahí o un embudo, porque todo mundo cuando va a tener que llegar y va a haber gente haciendo cola prácticamente para poder continuar con el proceso ahí en la máquina fileteadora y en la máquina recubridora. Pero si ese proceso, por ejemplo, en este caso, que la camiseta es 100% en fileteadora, pero si es una prenda de una blusa camisera o una camisa, sí es más que todo en máquina plana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces todo eso depende del tipo de prenda y depende del tipo de tejido que nosotros vayamos a realizar para realizar la prenda. Entonces, si la camiseta es de tejido de punto, entonces el tejido de punto debe de armarse en fileteadora y en recubridora. Si la camisa es como es tejido rígido, así sea un tejido elástico o stretch, ¿cierto? Entonces debemos de armarlo en máquina plana y fileteadora y recubridora. Entonces debemos de ubicar a una persona que trabaje en la máquina plana y más bien, perdón, que trabaje en la fileteadora y más bien, la persona que está fileteando puede hacer los dos procesos si en algún momento se llega a requerir el uso de la máquina recubridora para la prenda. ¿Ok? O tendríamos en ese caso que hacer una inversión para comprar otra máquina fileteadora para poder a agilizar el proceso, que sería pues lo más conveniente, porque la idea siempre es iniciar, ir creciendo con el respecto a la adquisición de la maquinaria para poder tener una producción mucho más elevada. ¿Ok? ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Chicas, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, todo No, claro. profe. No, profe. Bueno, entonces más o menos estamos claros. Bueno, listo, continuamos. Según la prenda escogida, investigue qué métodos y tiempos se aplican a esta producción. Se aplican a esta en producción. O sea, en este caso, ¿qué método de tiempo, no? Nosotros tenemos en la empresa o en la fábrica, nuestro taller, digamos, entonces, mm, armamos una muestra física, ¿ok? A ver, cuando nosotros armamos la muestra física, ya quiere decir que ya tenemos nosotros todo listo para iniciar a elaborar la producción de esa muestra física, ¿ok? Entonces, debo de verificar con un cronómetro cuánto tiempo duré haciendo la perilla. Por decir algo, ya en ese momento vamos a hablar de una camisa. ¿Cuánto tiempo duré haciendo una perilla? Entonces, pues no una, sino a las dos perillas, porque es perilla izquierda, perilla derecha. Entonces, ¿cuánto tiempo duré haciendo las perillas? Que son dos. ¿Listo? Eso es inaludible. Entonces, anotamos. Primer paso, hacer o pespuntar perilla. Perilla. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo me gasté haciendo la perilla? Recordemos que con base al tiempo que yo mida en el momento de que yo hago la muestra física, con base a ese tiempo es que se debe realizar la producción. ¿Ok? Lógicamente, cuando uno hace una muestra física, casi siempre lo hace una sola persona. Entonces, la persona, como hace varias partes o varios procesos de la prenda, entonces de pronto es posible que se demore un poquitico más, ¿cierto? Entonces, a ese tiempo
a ese tiempo que yo anoté en el momento que hice la prenda, entonces a ese tiempo pues debo restarle algunos segundos, ¿no? Para que se sienta o se note que sí, efectivamente eso tiene que salir en un momento dado de X cantidad. O si no, tomo yo papel y lápiz, ¿ok? Y me demoré, no sé cuánto, por ejemplo, me demoré 1 minuto o 2 minutos haciendo las perillas de una camiseta, 2 minutos. ¿Cuántas perillas hago en una hora? Si la hora tiene 60 minutos, entonces quiere decir que yo hice 30 perillas en una hora, ¿cierto? Para 30 camisas en una hora. Y el tiempo laboral son 8 horas diarias, entonces el operario, si se hizo 30 en una hora, ¿cuántas perillas pespuntó o hizo en su jornada laboral, que son 8 horas? Entonces vamos a multiplicar 30 por 8. Entonces, 30 por 8 nos darían 240, ¿cierto? Entonces quiere decir que son 240 camisas, hablando de que son 2 minutos, ¿ok? O que se hizo las perillas para Ok. 240 camisas. Cuéntame. Aunque sí, eso es un sistema que tiene en cuenta como solamente los minutos o segundos de producción, pero realmente las personas se paran para el baño, se paran para hacer las pausas activas, se paran para tomar el café, se Sí, paran señora. para Sí, comer, señora. Sí, señora, y ese tienes toda la sistema razón. siempre está muy medido como en esa parte y a la final no sale siendo la misma La, can- rentabilidad la en cantidad cuanto a que uno los espera que se talleres. hace. Sí, señora, Sí. tienes toda la razón. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que tener una visión. Hay dos visiones, ¿no? La visión del operario, ¿sí? Y la visión del empresario, ¿cierto? La visión del empresario es producir. La visión del operario, como nosotros estamos en un país que es tercermundista, entonces nosotros como operarios sacamos la conclusión de que si trabajamos mucho, entonces vamos a llenar de plata a esa persona y si llenamos de plata a esa persona, entonces yo tengo que bajar la producción. Entonces, ese es un punto de vista que la gente tiene como esa filosofía de que debo bajar la producción. Entonces, lo que tú acabas de decir es cierto. Entonces, se para cada minuto al baño. Nosotros debemos de darle a media mañana y a media tarde y permitir que descanse o hacer las pausas activas para que el operario pues no se fatigue tanto y de esa manera pues sea más eficaz su producción, ¿cierto? Entonces debemos de tener en cuenta eso. Pero nosotros siempre debemos de apuntar es a la parte alta. Nosotros debemos de anotar en un tablero que vamos a tenerlo ahí en la fábrica, un tablero de acrílico, ¿cierto? De los que son cuadriculaditos, ¿sí? Entonces aquí vamos a anotar la producción. Entonces, como yo tengo que planificar mi producción para el mes, ¿ok? Entonces, o para la semana, como mínimo, entonces aquí debo de anotar cuántas camisas debo producir diarias para poder entregar ese paquete que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, lógicamente, entonces yo tengo que apuntarle a la parte alta. ¿Y cómo es? Pues exigiendo de que el tiempo sea lo más corto y que el operario sea más veloz. Y lógicamente, poniéndole toda la materia prima y teniendo pues maquinaria para que se pueda agilizar ese proceso. Las máquinas básicas, por ejemplo, una plana, yo tengo que utilizar aquí una palanquita a mi derecha, bueno, allá aparece a la izquierda, a mi derecha, para rematar y eso, ¿no? Las máquinas ahora no, ya las máquinas ahora, con uno como operario, ya tengo que tener las manos aquí cerca al proceso de la costura, porque la máquina ya hace todo. Entonces, en ese momento ya se está quitando unos segundos en cada uno de los procesos que se van a hacer. ¿Sí? Entonces, y que si yo quito unos segundos en cada uno de los procesos que se van a hacer, entonces eso significa tiempo para mí, significa ganancia para mí. Y normalmente, pues, ¿qué hace uno como patrón o como empresario? Entonces, al finalizar año, ¿cierto? Pues le doy
De pronto en Semana Santa le doy una ancheta de Semana Santa, ¿sí? Para que la tengan, te lleven para su casa, ¿no? Eh, Puede ser también a finalizar el año, entonces le doy una cheta y les hago una invitación a que pasen un día de esparcimiento, ¿no? Los llevo pues a un sitio donde haya una piscina y allá pues se les va a dar eh, X comida y se les va a atender como reyes, se les va a tratar bien y se van a hacer un montón de rifas para que ellos participen. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, yo estoy participando de mis ganancias como empresario para que el operario o mis empleados estén contentos. Entonces, ese sería un factor, ¿no? Que uno siempre tiene que participar de las ganancias con ellos, ¿cierto? Y esa es una manera de participar uno de las ganancias con ellos, para que ellos se sienten que sí, efectivamente, uno está como patrón o como empresario, uno está pensando en ellos, ¿ok? Bueno, entonces, según la prenda escogida, investigue los métodos de tiempo. Bueno, listo, hay que investigar los métodos de tiempo. Miramos a ver, hacemos investigación ahí en Sajuna. Debe haber el documento que nos dice que tiene ahí, entonces ahí lo vamos a encontrar y lo más seguro que ahí nos hable de ese mismo proceso. Pero entonces, eh, lo que hay en Sajuna, pues puede ser del año anterior o el otro año anterior. Entonces, lo mejor sería como investigar en este momento en cuánto está el minuto para hacer una prenda de vestir. ¿Ok? Hay veces que la gente es bastante negrera, ¿no? Porque y de eso no se trata, ¿no? Yo no puedo pensar que una persona me produzca a mí para que se gane un salario mínimo, ¿ok? Y yo lo voy a explotar pagándole por prenda, supongamos, para que él monte en su casa y haga ese proceso o en su taller, porque yo puedo entregar para que me lo hagan aparte también en talleres satélites o maquilas, ¿cierto? Entonces, y le voy a decir, bueno, yo le voy a pagar a usted 700 o 1000 pesos por cada camiseta. Listo. Y le entrego toda la materia prima. O usted pone la materia prima y le va a pagar 50 pesos más o 100 pesos más. Entonces, calcule, si yo le pago a una persona 1000 pesos por hacer una prenda, ¿cuántas prendas tiene que hacerse en el día y cuántas debe hacer en el mes para poder él justificar su ganancia en el mes o acercarse a lo que es un salario mínimo o que sea un poquitico más, ya que lo está haciendo y él está pagando energía, pagando acueducto, pagando todos los servicios, ¿cierto? Entonces uno no debe ser tan negrero, uno debe permitir que el operario pues gane y que me dé ganancia a mí. ¿Ok? Listo. Realice una tabla de definición de los costos viables y fijos y realice validación. ¿Ok? Después de hacer la investigación, entonces vamos a hacer una tabla, ¿cierto? La tabla, en la tabla debe estar reflejado los costos y los variables, ¿no? De producción, costos fijos, y realice una validación. Nosotros siempre debemos de hacer una validación porque es importante verificar que lo que nosotros vamos a hacer es óptimo para mí como empresario y yo voy a tener una ganancia justificada, ¿cierto? Siempre se debe pensar así y uno tiene que pensar así. Yo pienso como empresario es en mí. Así le participe de mis ganancias a mis empleados en algún momento, ¿cierto? Pero yo tengo que pensar en mí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque yo soy el empresario, porque yo tengo que pagar impuestos, porque yo tengo que pagar servicios, porque yo tengo que, bueno, una cantidad de cosas. Y aparte de eso, si viene el tren de costos que es si yo contrato a término fijo a una persona, pues tengo que pagarle otras prebendas, como son, como son posiblemente horas extras, como son primas, como son liquidación del contrato, como son, bueno, hay una cantidad de requeñeques que vienen con eso, que a la larga el operario o el empleado no se va a ganar un salario mínimo, se va a ganar más de un salario mínimo pero se le paga un salario mínimo mensual. Pero cada 6 meses entonces yo le doy una prima, ¿cierto?
Y cuando le hago la liquidación, entonces lo liquido cada año para que no se me vaya a ir acumulando año tras año, porque ya después, en 2, 3 o 5 años, si yo tengo una pequeña empresa, pues entonces me va a costar mucho trabajo poder liquidar a esta persona cuando se vaya. Entonces, lo mejor es hacerlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo tendría como empresario, pues, que ser muy organizado para ese tipo de cosas. Ah, y aparte de eso, la salud, hay que pagar la salud también. Eso sí es importante. Y la pensión. Entonces, para que se den cuenta que hay una cantidad de prebendas que uno tiene que pensar y por ese motivo entonces dicen que los patrones son negreros porque se les exigen, pero ellos no se dan cuenta de que hay momentos en que uno les participa a ellos de ganas. Así sea una agua de panela con un pan y con un pedazo de queso. Yo estoy pensando en darle el pedacito de queso con su pancito, con el agua de panela, pero hay gente que no agradece eso, entonces pero es así, ¿ok? Bueno, listo. Investigue sobre el valor del minuto. Aquí vuelve y juega. Investigue sobre el valor del minuto que actualmente se maneja en producción, ¿sí? Aplicándolo a la prenda escogida. O sea, puede ser la camiseta, puede ser la blusa camisera, puede ser el pantalón, ¿sí? Al final, realice el cálculo de los minutos producidos versus valor del minuto, ¿sí? Registrando el resultado, ¿ok? Entonces, los minutos producidos, ¿cuántos minutos yo me gasté para hacer la prenda? ¿Cierto? ¿Cómo está el minuto? Entonces yo hago el cálculo por cuánto me sale la prenda para poderla pagar al operario. ¿Ok? Versus valor registrado. Por último, estructura, estructure una hoja de costos de la prenda donde se registren los datos relevantes para lograr el precio de venta de la prenda. Consulten el material de estudio de la hoja de costos ahí en Sajuna. Bueno, aquí sí ya tenemos que meter otras cositas, ¿no? Que son, primero, el valor de minuto. ¿Cuántos minutos me gasté yo haciendo una prenda? Entonces, ¿por cuánto me va a salir esa prenda? Segundo, tengo que saber cuánto vale el metro de la materia prima de la prenda que yo estoy realizando o de las prendas que yo estoy realizando, pero eso tenemos que hacerlo antes de iniciar el proceso de producción, porque ya en el proceso de producción no puedo ya estar yo hasta ahora haciendo esos procesos. Entonces yo tengo que hacer eso antes, ¿sí? En el momento que yo hago una ficha técnica o en el momento que yo hago un diseño o hago un diseño, continúa con la ficha técnica, ahí tengo que sacar los costos de la prenda, ¿ok? Donde nosotros vamos a darnos cuenta de que van a haber unos costos que son calculados, no son específicos. Entonces, por ejemplo, que la prenda se gastó un metro de tela para hacer una camisa. ¿Cuánto cuesta el metro de tela? ¿Sí? Y cuánto me costó eso. Bueno, como es un metro, está fácil, entonces, ¿cuánto me cuesta el metro de tela? Entonces, eso me cuesta el valor de la tela para la camisa. La entretela. Debemos sacar la entretela. La entretela sí tenemos la posibilidad de verificar cuántas partes se deben o se pueden sacar de un metro de entretela para la camisa, como son entretelas para perilla, entretela para cuello, entretela para puño. ¿Ok? Entonces, ubicamos ahí en el metro los patrones, trazamos y ahí sacamos, hacemos la cuenta cuántas entretelas salieron para cada una de las camisas y cuántas camisas saqué yo de un metro de tela. Y luego entonces divido, supongamos, saqué 10 entretela para 10 camisas, salen tal, seguro es muchos más de ahí, de 10. Entonces, el metro de la tela de la entretela para la camisa me costó 12.000 pesos. La entretela camisera es costosa, ¿sí? La entretela, ¿sí? Si nosotros vamos a comprar entretelas de telas no tejidas, sale mucho más económico. Pero entonces la prenda queda mal terminada y el control de calidad o la calidad no es tan óptima. Entonces, 12.000, entonces, y saqué 10, ¿a cómo me sale? Entonces,
la entretela para una camisa, ¿cierto? Si salen 10 y me costó 12.000 pesos, entonces una camisa me sale por un costo de 1.200 pesos. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que anotarlo. Tenemos los hilos, ¿no? Nosotros podemos manejar el consumo de hilos hoy en día con una máquina electrónica, mecatrónica, no, electrónica. La máquina electrónica me da a mí el informe de cuántos metros de hilo se consume en el día, ¿cierto? Entonces, si yo saco un costo de cuántos metros de hilo está consumiéndose el operario que está sentado ahí para hacer la camisa, ya sé cuántos metros de hilo se fueron, entonces ya saco el costo del hilo ahí. Pero si no tengo una máquina electrónica, tengo una máquina mecatrónica o una máquina básica, entonces ya no puedo verificar eso. Entonces tengo que hacer un valor apreciativo, ¿cierto? Por ejemplo, que se me fueron 200 pesos o 300 pesos en hilo para hacer una prenda, ¿sí? Tengo que hacer un costo apreciativo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta los tiempos, la materia prima y los insumos también van ahí. Y lógicamente nosotros tenemos que hacer un valor apreciativo con respecto a lo que es los servicios públicos, el algo que se le va a dar a los operarios, entonces el jabón que se gasta en el baño, el papel que se gasta en el baño, entonces todo eso tengo que hacer un precio, un valor apreciativo, ¿no? Yo no puedo coger y decir, no, es que voy a hacer esto, entonces voy a ponerle, según lo que me da, tengo que ponerle tanto costo al consumo de lo que son servicios. En servicios se puede ser el agua, la energía, gas, porque se debe cocinar. Si le vamos a dar un algo, entonces hay que cocinar, ¿cierto? Y tenemos, pues, como le digo, jabón, todas esas cositas ahí. Entonces nosotros vamos a anotarlas para que en el momento de que yo haga mi factura para cobrar, entonces ahí todo va incluido, ¿sí? Para que desde ese punto de vista, pues a mí me quede mi ganancia lo más libre posible, ¿cierto? Bueno, todos los datos y los aspectos anteriores, llévelos a una presentación acompañada con registro fotográfico de la prenda. O sea, el registro fotográfico de la prenda es cada vez que ustedes hacen una parte de esa prenda, ¿cierto? Entonces toman una foto. ¿Que montó hombros? Una fotografía. ¿Que pegó cuello? Otra fotografía. ¿Que montó las mangas? Otra fotografía. ¿Que cerró costados? Otra fotografía. ¿Ok? Dice que deben de ser claritas, ¿no? Mostrando y conservando el orden del avance del proceso de producción de la muestra. Entonces, se debe conservar el orden, o sea que ustedes tienen que tener un orden cronológico desde el inicio hasta el final, para que lo tengan en cuenta, una fotografía tras otra, una secuencia donde se vea que el proceso es así. Y en el registro que ustedes van a hacer del proceso, pues hacen la anotación de todos los procesos que ustedes hicieron y cómo los hicieron, ¿vale? A partir de esa información, identifique los parámetros básicos de propiedad intelectual realizando con los procesos de diseño. La propiedad intelectual nace en el momento que yo hago mi diseño, ¿sí? Creo que lo habíamos hablado en algún momento. Cuando yo voy por la calle y me gusta una prenda, ¿sí? Y yo saco mi celular, que ahora se facilita por eso, ¿no? Y le tomo la fotografía, el dueño del almacén o el administrador va a salir a hacerme reclamo. No, señor, usted no puede tomar fotografías acá. Hágame el favor y borra la fotografía. Y uno tiene que borrarla porque si no se puede meter un pequeño problema. Entonces, antes era, cogía uno con un lápiz, se ponía a dibujar, entonces le decían a uno que eso no se podía hacer. Entonces, cuando hay propiedad intelectual, es lo que yo hago, lo que yo invento, lo que yo innovo, ¿no es cierto? Para poderlo poner en el mercado. En algún momento nosotros vimos, eh, o yo no sé si ya lo hemos visto, pero creo que sí, lo que fue el tema del maniquí, ¿cierto? El tema del maniquí. Antiguamente, pues nosotros vemos que los trajes antiguos eran como más elegantes, más precisos, había una cantidad de cosas que eran mucho más bonitas que hoy en día. Hoy en día, pues nosotros trabajamos es
con base a hacer una producción masiva. Pero si nosotros comenzamos y tenemos unos maniquís o unas personas que tengan un cuerpo lo más perfecto posible, entonces vamos a lograr sacar una prenda que se acople al cuerpo, ¿ok? Y en ese momento nosotros le estamos dando un valor agregado. Los valores agregados son importantes, ¿sí? Ya que tenemos aquí la propiedad intelectual y el valor agregado que le damos a esa propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a lograr que nuestra prenda sea una prenda óptima, que nuestra prenda sea una prenda que se pueda poner en el mercado y que la persona que se va a poner la prenda le quede perfecta, ¿sí? Que no le queden las arrugas aquí en la sisa, bueno, toda esa es una cantidad de cosas. Eso hace que llegue un cliente al almacén, se mida la prenda, compre la prenda y cuando se va, se encuentra con María, con Pepita Pérez y dice, ¿cómo le parece Pepita que acabo de comprar una camisa allí y está muy bonita? Así, y entonces Pepita Pérez dice, pues yo me voy a comprar una también. Entonces Pepita Pérez va y se compra una y luego le dice a Mendieta y Mendieta va y se compra la otra y así sucesivamente. Entonces se arma una cadena de, de voz a voz. Entonces eso hace que mi prenda sea una prenda original, tiene una propiedad intelectual que es mía, tiene valores agregados que yo le puse, ¿cierto? Los valores agregados son tan simples como un estampado o como un bordado, ¿cierto? O alguna cosita que uno le haga. Hay veces, hay unas cositas ahí que la verdad son las que usan. En ese momento se está iniciando eh, como el Festival de la Moda en Nueva York. Me acabo de enterar, o me enteré la semana, estos días pasados, que hay unos señores que venden en el madrugón en Bogotá, en el Gran San, y van a hacer participación de este tiempo de diseño y de moda en Nueva York. Van a llevar prendas. Pasaron las prendas. Generalmente, eh, lo que yo hago no debe ser para mi gusto. Lo que yo hago tiene que ser para gusto ajeno. O sea, yo tengo que pensar en cómo está pensando la población de hoy en día con respecto a una camiseta, con respecto a una camisa, con respecto a un pantalón, para poderlo entonces hacerlo y ponerlo en el mercado. Y que guste y que se venda. Más que todo, pues que se venda. ¿Ok? Y lo, y lo que yo vi, pues la verdad no es que haya sido como muy excelente, ¿no? Pero así como dice, ¿no? Una cosa es la que piensa el burro y otra es el que lo están calmando. Entonces, esa es la verdad. Entonces, no sé, pero de todas maneras ellos van a ser partícipe de este evento que es tan importante a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, eso en sí es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿tienen dudas, inquietudes al respecto de la evidencia? No, profe, todo muy claro. Sí. Tú, María José, Angeli. Buenas noches. No, pues gracias por explicar así tan detalladito todo lo que pide la evidencia. Sí, entonces, ahorita, como le digo, nosotros vamos a pasar, esta es la última evidencia de la guía 5. La semana entrante comenzamos con la guía 6. Nos queda la guía 6 y la guía 7, ¿cierto? Y terminamos la fase de ejecución y nos centramos en la fase de evaluación, ¿cierto? Que es ya donde ustedes van a hacer, en la fase de evaluación, ustedes deben de hacer una colección o deben de hacer una prenda desde el inicio hasta el final. Que se la ponga a una persona y que la prenda se vea perfecta. Entonces, eso les comento. Entonces, para que vayan pensando en eso.
Las evidencias que ustedes van haciendo, como en el caso de esta evidencia del día de hoy y el caso de la evidencia de la semana pasada, donde ustedes pueden recopilar información de las dos evidencias para hacer la evidencia de esta semana. O sea, por eso les digo, ya ustedes ya tienen prácticamente como el 50% de la evidencia ya adelantada como tal. ¿Listo? ¿Y dónde está María? María, muy buena noche, ¿cómo estás? Aquí estoy, profe, bien, gracias. Ah, bueno, ¿tú tienes dudas o tienes inquietudes? No, profe, completamente claro todo. Bueno, bueno, chicas, entonces yo les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy. Eh, importante, importante. No sé si aquí está Francisca, no, no la veo. Eh, ¿Quién de ustedes es la vocero o representante de alguno de los grupos? ¿De algún otro grupo? No hay ninguno, ¿cierto? Uno, porque Francisca es de la 97 y no está. No, Francisca es de la 97, no está. De la 98, no recuerdo quién es. De la 99, tampoco. Bueno, con base a la reunión que tuvimos hoy nosotros en el SENA, en donde pues se ve que la falta de interés del proceso de formación por parte de los aprendices y esto pues lógicamente está ocasionando esas decepciones tan grandes. Entonces, a ver si por favor me colaboran en la voz de voz a voz con sus compañeros que si necesitan, hacemos por intermedio de un llamado de atención y yo les puedo colaborar, ¿sí? Eximiéndolos de ciertas evidencias que son parecidas, entonces yo los puedo exhibir con una o dos evidencias para que presenten una. Entonces, eso les comento para que se pongan al día. Tenemos plazo todavía porque ya estamos próximos a terminar la fase de ejecución, iniciar la fase de evaluación. Ya cuando iniciemos la fase de evaluación, la verdad eso es rapidito. Eso se acaba en un momento. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Yo voy a estar enviando muchísimos mensajes otra vez. Había dejado de estarles enviando porque me pareció que no estaba haciendo como el efecto que yo quería, de que pensaran, que se pusieran su mano ahí en el pecho y dijeran, sí, debemos iniciar, debemos continuar o alguna cuestión así. Cuéntame, Lorena. Buenas noches, Lorena, instructor. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Instructor, era que quería preguntarle algo del llamado de atención. Yo subí los 3 trabajos, Sí, señora. le escribí, pero me falta el último trabajo, el de diario de campo, me aparece enviado para calificar, pero todavía no tengo notas de ese. Sí, señora. Yo creo que ya mañana ya van a tener sus notas. Ya estuvimos hablando de Sajuna, que Sajuna pues está muy intermitente. Entonces, eso hace pues que tanto el aprendiz que no tenga la posibilidad de subir sus evidencias, como de nosotros la posibilidad de estar evaluando Laguna. permanentemente. Sí, entonces ya desde ese punto de vista, entonces parece que Sajuna ya se va a regular con un porcentaje bastante alto. No quiere decir que en cualquier momento vaya a estar faltando o vaya a fallar, pero sí lo van a regular lo mejor posible. De eso se habló, entonces se espera que a fin de esta semana, entonces ya quede Sajuna, pues prácticamente que funcionando lo mejor posible. De pronto no al 100%, pero sí lo mejor posible. ¿Listo, Lorena? Y Sí, entonces señor. ya hay que revisar. Yo de todas maneras, yo les reviso a ustedes y hago esto, pues a ver, les comento. Yo tengo aquí de la ficha 197, ¿sí? Ah, no, esta no es. Esta es estado de la ficha esta. Entonces yo tengo aquí el estado de la ficha 197 en un solo documento de Excel está, ¿cierto? Tengo el estado de la ficha 198
Aquí está la 198 y tengo el estado de la ficha 199, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy subiendo la información de las notas que ustedes me van enviando, ¿cierto? Entonces, aquí está, en esta parte de arriba, está en la competencia, está la fase, la competencia y está la evidencia, ¿cierto? Entonces aquí, como está la evidencia, entonces aquí yo puedo ver quiénes me han enviado esta evidencia. Por ejemplo, esta evidencia que dice construcción de trazos básicos y escalado de la línea interior y deportiva de la guía número 13. Entonces aquí tenemos a Ángela Daniela, a la ficha 198, tenemos a Adriana Patricia, tenemos a Ruth González, tenemos a Sofía Loaiza, tenemos a Catalina María y tenemos a Natalie Rose. Entonces, que son las que han participado más. Estas chicas que están en rojo, estas chicas las envié. Aquí tenemos a Sandy Tatiana. Sandy Tatiana, ella creo que ella sí continúa en formación, pero no, bueno, en este momento no le podría decir para quitarle este rojo a Sandy, porque no tengo en este momento la información acá, ¿cierto? Que es en el momento que yo haga la evaluación, entonces aquí la subo. Pero sí, Rosa María y Leida Zenit, ellas ya se les pasó el proceso de deserción. Aquí tenemos la ficha 197. La ficha 197 ha sido más participativa que la 198 y que la 199. ¿Sí? Aquí en la 199 pues vemos que las personas que están participando es Ángela Ángeles Zulein, está Diana Carolina, está Lorena, está Norby, está Daisy Paola y está Alex Alexander, que son las que más me han participado, ¿sí? Y aquí pues la 127 sí, es como la más juiciosa de las tres. Sí, entonces aquí tenemos una participación un poquitico más altica. ¿Ok? Aquí hay en la 199, aquí hay un rojo. Este rojo ya en el momento que ya revise y que esté la evidencia, se va a, se va a cambiar. Aquí tengo una evidencia que está al otro extremo, entonces aquí esta evidencia creo que está al otro extremo es porque tiene una D y ya yo les envío a ustedes información para que por favor suban de nuevo la evidencia para así entonces mejorar la nota. ¿Ok? Ustedes ya saben que si, si tienen problemas para el envío de una evidencia que sea extemporánea, entonces me lo hacen saber y yo con mucho gusto le activo la evidencia para que ustedes puedan subirla. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Natalie, cuéntame. Ay, profe, no me di cuenta que No, nada. perdón, se activó. Ajá. No iba a decir nada, se activó el micrófono solo. Bueno, bueno, listo, chicas. Entonces, con base a esto, entonces yo les dejo esa inquietud, pero más sin embargo, yo les voy a estar molestando por el grupo y por correo permanentemente para, para ver si se quieren acoger para hacer o el llamado de atención y con base a esto, pues que se puedan poner al día con sus evidencias, ¿ok? En este momento se hizo una publicación porque van a haber unos apoyos de sostenimiento. Aprovechen esos apoyos de sostenimiento. Postúlese a esos apoyos de sostenimiento. Postúlese que eso le sirve para algo, para comprar el hilo, para comprar la tela de lo que van a hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, postúlese a esos apoyos. ¿Ok? O sea, todo lo que salga de apoyo, pues hágale, postúlese a esos apoyos. ¿Listo? Lucenit, muy buena noche. Hola, profe, buenas noches. Respecto a eso, profe, que el extracto que lo tienen en cuenta, el 4 está ahí presente. ¿Cómo? No te entendí. Eso es que para uno el apoyo y sostenimiento va por extracto, ¿verdad? Me preguntaba de qué a qué va para que salga uno beneficiado. Pues lo importante es pasar la información. Sí. O sea, Y llenar otra los cosa, formularios.
Sí, Llenen y los es formularios con todo lo que le piden ahí a ustedes. Ah, ¿Sí, ok. Lucenit? Profe, gracias. Llenen el formulario con todo lo que le piden ahí, toda la información que le piden ahí, llénelo. ¿Sí? Y la verdad, pues yo creo que es posible que se les vayan a dar a todos, pero no sé con exactitud. Pero generalmente hay Profe, veces salen unas personas que son favorecidas y otras no. Cuéntame, ¿quién fue la que me yo habló no- ahorita? Mariana. María, yo no creo que yo aplique, profe, ¿Cómo, perdón? que yo no creo que yo aplique. Yo no creo. No creo. Lo- Lorena, Entonces cuéntame. mejor ni siquiera hago el intento. Lorena, ahorita les hago Lorena. A ver, sí, señor. Para la compañerita que dijo que no cree que aplique, compañera, mire, lo último que se pierde es la fe. Yo apliqué en el de la vez pasada y ahí en el formulario le dicen a uno, pues, cuáles son las categorías que tienen en cuenta para la calificación, lo que le va sumando puntos. O sea, por lo menos a veces cree uno que por la edad o que por el puntaje del SIGBEN. O sea, hay categorías que a uno le restan, pero hay otras categorías que a uno le suman. Si de pronto es víctima del conflicto armado, si es desplazado, si es campesino, si vive en zona rural, todas esas categorías suman. Entonces de pronto la que le resta es una sola, pero las que le suman son varias. Entonces, pues, uno lo mucho que puede perder de pronto es el tiempo mientras diligencia el formulario, pues reúne toda la documentación y listo, porque igual para el sorteo como tal, el sorteo se hace a través de una plataforma así como el Baloto. Ahí colocan todos los nombres y el sorteo es automático. Entonces, pues ya después que uno como que cumpla con los requisitos, ya ahí sí el sorteo es automático. Entonces, las animo toda la que pueda, inscríbase porque, pues, Dios permita que salgan varias de aquí del grupo. Sí, Lorena, tienes toda la razón. La peor diligencia es la que no se hace, Lucero. Eso sí, créanme. Entonces hay que hacerlo. Y María, pues hágalo. Entonces, pues lo único que te pueden decir es que sí o que no. Y listo, no es más. De ahí no va a pasar. No, no Listo, califica profe, por eso. O gracias. sí Gracias, califica. amiguita. Sí, sí. Gracias, Eso es amiguita, por así de tu fácil. aporte. Ujú. Nos podrían Gracias, compartir de profe. nuevo eso como al grupo general, ¿Cómo, cómo? el de todas las fichas. Podrían compartir esa información de nuevo al grupo de todas las fichas. Creo que ahí está, El- pero sí, con mucho gusto. Yo no me acuerdo quién fue la que la compartió. Entonces, por favor, para que la comparta de nuevo, o si no, yo la comparto. O sea, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y lo tengan en cuenta. Bueno, Y todas las publicaciones que vengan de apoyos, postúlese. Hágale eso, no, hágale porque ¿qué hacemos? ¿Sí? No tiene así como mucho, hay que hacerle, y punto. Ahí dice, hay un Listo, tema que profe. dice, o una frase que dice que al toro por los cachos, entonces hacer. De ahí no pasa. O le dicen sí o le dicen no. Y se acabó. No estamos en un intermedio ni nada de esa vaina. O está dentro o está afuera y listo, no es tan complejo. ¿Sí o no? ¿Listo, Lucenit? Señor, así es. Listo, Lucenit, profe. sí. Sí. Bueno, ahí vamos a revisar para que otra vez hacer el reenvío de esa información. ¿Ok? La, la, Cualquiera de ustedes que tenga la información, entonces por favor, hazlo. Si no, entonces yo lo estoy haciendo. Bueno, chicas, entonces ahora sí, dejo de grabar. Muchísimas gracias por su asistencia y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me pregunten. ¿Ok? Gracias, Recuerde que profe. ya la Profe, semana... ¿Cómo? gracias. Gracias, feliz noche, que descansen. Igualmente.